Corría el año de 1849, meses después de que el ejército estadounidense ocupó la Ciudad de México, la capital del país, y gran parte del territorio en el norte se perdió. En la localidad de Saltillo, una pequeña población norteña en ese sucumbido país, tuvo lugar el nacimiento de una figura notable del romanticismo en México, Manuel Acuña. La educación del joven poeta se basó en las matemáticas, la filosofía, además de lenguas como el latín, francés, estudios que recibían los jóvenes pudientes de la época. Parte de sus primeros conocimientos fueron dados por Francisco de Acuña y Refugio Navarro, sus padres, por lo que se puede inferir que la familia contó con cierta formación. Posteriormente tuvo la oportunidad de complementar sus estudios básicos en el Colegio Josefino, también en Saltillo, proyecto que comenzó a operar a comienzos de 1860, a manos del franciscano Manuel Flores Gaona, y que fue antecedente del Ateneo Fuente. Durante esa época, las ciudades pequeñas no contaron con las condiciones idóneas para desarrollar una profesión, como médico o abogado, lo que orilló a muchos jóvenes tomar trabajos disponibles en su localidad, como labradores o vaqueros, administradores de hacienda, tenderos, para el mejor de los casos. La vocación del joven Acuña fue la medicina, por lo que se vio obligado a mudarse a la Ciudad de México en 1865. Aquí pudo complementar su formación en el antiguo Colegio de San Ildefonso. 3 años más tarde, ingresó en la Escuela de Medicina, edificio que antes ocupó el Palacio Inquisitorial. Como era usual en la época, profesionistas de otras áreas como militares, médicos y abogados hicieron carreras en el mundillo intelectual, aunque en la actualidad esa práctica no se ha superado. En esta ciudad, Acuña hizo su carrera literaria, hasta su trágico final en 1863, a los 24 años. Hola, soy Jesse D, con sus documentales de historia. No te pierdas de otros videoensayos dando like, suscribiéndote y activando la campanita. Es posible que el santiense haya frecuentado los establecimientos de libros en sitios alrededor de la Plaza Mayor en la Ciudad de México, que funcionaron durante el siglo XIX, como la librería de Andrade, la cual estuvo en el Portal de Agustinos, esquina con Mercaderes, la cual daba la actual calle de 16 de septiembre en la capital. Este punto se distinguió por reunir autores de la época, como los historiadores Manuel Orozco Iberra o Lucas Alamán, y bibliógrafos como Joaquín García Cabalceta. Es conocido que durante su corta vida logró entablar una relación de amistad con Juan de Dios Peza, también poeta, quien describió al saltillense como jovial y punzante en sus frases, sensible como un niño y leal como un caballero antiguo. Le atormentaban los dolores ajenos, y nadie era más activo que él para visitar y atender al amigo enfermo y pobre. Acuña fue uno de los fundadores de la Sociedad Literaria de Nezahualcóyotl, grupo intelectual del que también formó parte, mismo que se dedicaba a las discusiones en torno a las ciencias y pensamiento dominante de la segunda mitad del siglo XIX. El joven poeta también fue contemporáneo de Justo Sierra e Ignacio Manuel Altamirano. Se debe señalar que la obra de Acuña, en la que se destaca la narrativa y poesía, se ve influenciada por el movimiento artístico e intelectual de la época, el romanticismo. Esta corriente, que tiene origen en países de Europa a finales del siglo XVIII, le comienza a dar importancia al pueblo, sus personajes y tradiciones, destacando el poema de los Beodos, en donde se aprecia la discusión que mantenían dos hombres en estado de ebriedad en una pulquería. Para los que ven este video fuera de México, en este establecimiento se vende una bebida fermentada que se obtiene del maguey, aunque ahora se vende pulque en lata. Por otra parte, el romanticismo también tiene como función exaltar el amor por la patria, percepción que cobró fuerza tras el triunfo de la República frente al Segundo Imperio, sentimiento que se refleja en dos poemas, A la Patria e Hidalgo. Varios fueron los escritos elaborados por Acuña, al grado que su obra ronda 80 poemas de temática de amor y desamor, patrióticos, satíricos, descriptivos y circunstanciales, muchos de esos enfocados a la vida cotidiana del siglo XIX. Una obra de teatro titulada El Pasado, la cual consta de 3 actos y en prosa, en la que se denuncia el fanatismo y otros males de la época, es decir, que ya tiene noción de dicha problemática. A juicio personal, Ante un cadáver es su mejor poema, el cual habla del fin de la existencia. Se percibe las prácticas forenses al hacer mención de la plancha, al igual que otros fenómenos que le ocurren a un cuerpo sin vida, dando a la muerte un sentido material, un proceso de la naturaleza, lo que me hace recordar a las alegorías del Memento Mori y los cuadros de Vanitas. Quizá la influencia de sus estudios de medicina al contemplar los esquemas anatómicos y cuerpos inertes le permitieron ver un mundo tan complejo y técnico, admirándolo de una forma tan poética. Esto envuelve al poema de una obra siniestra, inusual para la época, de modo que se lanzó la hipótesis de que si él era ateo, postura transgresora ante el conservadurismo católico permeante en la sociedad mexicana del momento, pese a que era el momento del inicio de la penetración protestante en el país. Dicho aspecto quedó refutado en una semblanza que se hace de él, donde se deja claro que no se ha suicidado por temor al infierno, dejando en claro que era católico. A lo largo de su producción artística tuvo 4 musas, una mujer que solo se le menciona como C.H., una joven lavandera de nombre Soledad también llamada Ceci, Laura, a quien se le dedica un poema homónimo,
quien resultó ser la poetisa Laura Méndez, conocida por su poesía, novelas, cuentos y artículos, en los que figuraron poemas como Un grito al corazón, Esperanza, Bañada en lágrimas, Mercedes, Fe y Sombras, por mencionar algunos. Influenciadas por la temprana pérdida del hijo que tuvo con el poeta, sin embargo, la más conocida fue Rosario, nombrada en su nocturno, en el que se podía presagiar el inoportuno final. El poema muestra los sinceros sentimientos de un enamorado por su amada, Rosario de la Peña, una joven capitalina de alta sociedad. Rosario de la Peña, su amor imposible al ya estar casada con el acaudalado Juan de la Peña, mujer que si bien no destacó por su producción artística, lo hizo por facilitar su casona para eventos literarios, algo así como un modo de mecenazgo. A través de cada palabra del poema se observa la tristeza, la agonía y el deseo por poner fin a su existencia. Y es que esa serie de poemas amorosos suelen tocar el desencanto y el rompimiento, cuentan con lamentos por la pérdida de vidas y deseos por poner fin a la propia. Se sabe que el 5 de diciembre de 1873 salió de paseo con su amigo Juan de Dios Peza rumbo a la Alameda, a quien le pidió que fuera a su dormitorio a la escuela de medicina a la 1 de la tarde del día siguiente. A quien le dijo: si tardas un minuto más, me iré sin verte. En su habitación, el decrépito Acuña tomó la difícil decisión de dar fin a su existencia por medio del consumo de unas almendras con cianuro, uno de los métodos más trágicos, sino que dolorosos, rápido e infalible para acabar con su vida. A ciencia cierta no se sabe si esa fue la razón por la cual se automandó con Diosito, o si se trató de algún motivo económico. El cuerpo sería encontrado por Juan de Dios minutos después de la 1, el 6 de diciembre de 1873. Se cuenta que 4 días después, el 10 de diciembre, se efectuó el funeral de Acuña, el cual reunió una gran cantidad de personas que lo apreciaban, en la que se cuenta que acudieron más de 100 carruajes reuniendo a miles de personas al cementerio Campo Florido en la Ciudad de México. Cifra que en lo personal siento un tanto exagerado, considerando que se desenvolvió en un plano de cierta exclusividad, como lo fue el intelectual. Lo que sí doy crédito es que amistades suyas, como el antes mencionado Juan de Dios Peza, y gente de su sociedad cargaron su féretro. Tiempo después, sus restos se trasladaron al Panteón de Dolores, también en la capital del país. Aquí concluye la parte narrada del video. En los días en que comencé a escribir y grabar me llegué a cuestionar, ¿cuál fue el legado de Acuña? Diría que contó con un éxito desde su inicio, con un poema dedicado a su fallecido amigo Eduardo Alzúa, además de que uno de sus poemas aparece en la película de Los Tres García. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Oye, Luis Manuel, tengo idea de haber visto ese verso firmado por Manuel Acuña. ¿Es mi seudónimo? Sigue. Yo quiero que tú sepas que tu seudónimo se suicidó hace 50 años. Involuntariamente se comenzó una leyenda negra en torno a Rosario de la Peña, inculpada injustamente del suicidio de una promesa de la literatura del siglo XIX. Tiempo después tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos sobre el fatal fin de Acuña, leyenda que aún persiste. Aunque de forma física no se conocieron, José Martí lamentó la muerte del poeta, a quien le escribió unas líneas en su diario El Federalista tituladas Manuel Acuña, el 6 de diciembre de 1876, en su tercer aniversario luctuoso. Diversas obras plásticas se han dedicado al poeta saltillense, como lo es la escultura de mármol que ahora se encuentra en la plaza homónima y que a comienzos del siglo XX estuvo en la Exposición Universal de París. Existen obras públicas, escuelas y un municipio, incluso un desaparecido teatro, que llevan su nombre. Por último, de algunos años atrás, se han realizado festivales literarios dedicados al autor, además de una novela basada en una parte de su vida. ¿Recuerdan que el cuerpo de Acuña se movió al Panteón de Dolores? Bueno, el gobierno de Coahuila logró en 1917 trasladarlo a su ciudad natal, Saltillo. Ahora descansa en el Panteón de Santiago, junto con otros notables coahuilenses, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Esta se puede decir que es una remasterización, ya que la versión original que hice de esta persona permanece oculto en otro canal, cual en su momento cosechó una buena cantidad de visualizaciones y participación. Incluso me llegaron a comentar que tiene un parecido a uno de los fundadores del club de fútbol de Chivas de Guadalajara. Sin embargo, por los pocos recursos de esa época, era necesario hacer una nueva versión desde cero. Tiempo después en que el ejército estadounidense ocupó México y gran parte del territorio en el norte del país se perdió. En la localidad de Saltillo, incluyendo información más fresca, así como un mejor balance de la obra de Acuña, sus redes sociales, Facebook y eso no, sino las conexiones personales que tuvo, además de poder incluir sus últimos días y comparaciones, que a mí me encanta hacer ese tipo de analogías. Ese tiempo también sirvió para localizar los lugares por donde transitó,
encontrando la placa en forma de memorial en uno de los costados del antiguo Palacio de la Inquisición. Yo fui Jesse D con sus documentales de historia. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita.